Saludos, centinelas. Aquí habla el universo revelado. Y hoy, la verdad sale a la luz. ¿Pero qué demonios está haciendo Warner con The Batman Part 1 Take? Pues tú, Walkerstando. Sí, lo que estás a punto de escuchar es real. Esta secuela podría convertirse en una película de Navidad. Y no lo digo como un meme. Lo están preparando en serio. Pero lo más loco no es eso. Es porque eso tiene todo el sentido del mundo para el universo que está construyendo Matt Reeves. ¿Y por qué? Si lo hacen bien, puede ser lo más grande que le ha pasado a DC en años. Así que si tú también estás harto de películas genéricas de superhéroes que no se arriesgan, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta histórica aquí en Universo Revelado, y tu clic marca la diferencia. Además, te prometo que aquí vas a encontrar análisis con pistas reales, no teorías vacías ni hype falso. Y cuéntame una cosa rápida. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjamelo abajo en los comentarios, porque los leo todos. Volviendo a The Batman. Parte segundo. El detalle que detonó esta bomba fue una declaración de Colin Farrell, el Pingüino, donde confirma que la historia se sitúa poco después de su serie spin-off. Y si seguimos la línea temporal, eso significa invierno en Gotham, nieve, frío, luces apagadas. Pero no es solo por estética. Reeves está cocinando algo mucho más simbólico y visualmente demoledor. Imagina por un segundo a Batman, el de Pattinson, subido a una cornisa, con la capa ondeando en medio de una nevada silenciosa. Fondo de luces de neón distorsionadas, calles vacías y ese silencio denso que solo existe cuando todo está a punto de estallar. Es un cambio total respecto al tono rojizo y lluvioso del primer filme. Y no es casualidad. Están moviendo la atmósfera de la venganza hacia algo más introspectivo. Algo que se rompe por dentro. Esto conecta directo con lo que muchos ya están llamando un homenaje. O tal vez un relevo espiritual de Batman Returns, la joya de Tim Burton, que también se ambienta en Navidad. Pero ojo, esto no es repetir lo mismo. Reeves no copia. Lo que está haciendo es tomar la idea de una Gotham congelada y llevarla a otro nivel de crudeza. Porque aquí no hay patos explosivos ni sombrillas con metralla. Aquí hay traumas reales, heridas abiertas y un Bruce Wayne que todavía no ha terminado de entender quién es. Y esto tiene otra capa, una mucho más meta. The Batman fue todo sobre venganza. Fue oscuro, sucio, con un héroe casi obsesivo. ¿Qué sigue? ¿Una Gotham más luminosa, pero falsa? ¿Una ciudad decorada para ocultar la podredumbre que hay debajo? Porque esa es la esencia de la Navidad en este universo. No hay alegría verdadera. Solo luces parpadeando sobre cuerpos congelados. Además, si hablamos de estética, esto puede ser una mina de oro visual. El director de fotografía ideal para esto sería Greig Fraser, que ya se lució en la primera película, pero tiene su agenda ocupada con Dune, parte 2. Si no lo recuperan, el candidato más lógico es Michael Cerasin, que ya trabajó con Reeves en War for the Planet of the Apes, película que, por cierto, ya exploraba paisajes nevados y simbolismo del invierno como punto de no retorno. Pero aún hay más. Se rumorea fuerte que Michael Giacchino volverá para la banda sonora. Y si mete un tema navideño distorsionado, tipo Carol of the Bells, con tintes siniestros, estamos hablando de una de las experiencias más atmosféricas del cine de superhéroes moderno. Y aquí es donde entra el primer gran loop que pocos han conectado. Si el escenario es navideño, ¿quién demonios celebra la Navidad en Gotham? Bruce no tiene familia. No tiene estabilidad emocional. Y si la historia nos muestra su primer intento por reconectar con su identidad civil, y si hay una cena simbólica que se arruina, no por un villano, sino por su incapacidad para escapar del trauma, eso cambia todo. Y como si esto no fuera suficiente, algunos insiders apuntan a que Reeves está usando las estaciones del año como código visual. The Batman era otoño oscuro, lluvia, decadencia. Parte segundo será invierno. Contención, tensión silenciosa. ¿Eso significa que parte Poirot será primavera? ¿Renacimiento? ¿Un Batman que por fin se entiende a sí mismo?
Pero antes de adelantarnos tanto, hay un detalle en la estética navideña que casi nadie ha notado. Y es ahí donde está escondida la clave para entender el verdadero núcleo emocional de esta secuela. Pero te lo cuento justo después de lo siguiente. Aquí es donde empiezan las verdaderas preguntas. Porque si The Batman parte segundo va a escalar en intensidad, y todo indica que sí, no basta con que haya nieve, sombras y una ciudad en estado de colapso emocional. Tiene que haber un antagonista a la altura. Y lo que muchos no están viendo es que la amenaza principal puede no ser alguien disfrazado, sino alguien en las sombras, literalmente manipulando todo desde las primeras piezas. El pingüino será importante, claro, pero no es el cerebro, es un peón más. Según lo que se sabe hasta ahora, la serie de The Penguin va a mostrar el ascenso de Oswald Cobblepot tras el vacío de poder que dejó Carmine Falcone. Y eso prepara el terreno para parte secund. Pero, ¿quién deixó ese vacío existir? ¿Quién se beneficia de que Gotham esté fracturada, llena de corrupción y sin una figura dominante? ¡Exacto! Alguien que todavía no dio la cara, pero ya está jugando con las reglas. Y aquí es donde entran teorías que vuelven a sonar con fuerza. Hush, el Tribunal de los Búhos, e incluso el regreso indirecto de Carmine a través de su familia. Hay pistas visuales en la primera película que apuntan a algo más grande. Por ejemplo, la escena en la que Bruce descubre los expedientes secretos de Thomas Wayne y su relación con Falcone. Esa revelación no fue casual, se estaba construyendo una red. Y si recordamos, The Batman cerró con una Gotham en estado de emergencia, con una infraestructura colapsada y el Riddler dejando imitadores. En ese caos, ¿qué tipo de mente aprovecha para sembrar una nueva ideología? Exacto. Alguien como el Tribunal. O un cerebro tipo Hush, que conoce el pasado de Bruce y lo usa contra él. Y, cuidado, esto no es teoría loca. Matt Reeves ya dijo que hay otros villanos que han estado en Gotham todo este tiempo. La clave es entender que parte segundo no tiene que poner a un jefe final desde el inicio. Puede construirlo poco a poco, usando piezas menores como el pingüino, algunos policías corruptos y la propia alcaldesa. Lo importante es que al final, tanto Bruce como el espectador sientan que hay algo más oscuro operando por debajo de todo. Algo que no se detiene con una paliza. Y si eso se revela en una escena final o un cliffhanger, The Batman parte 13 ya llega como un enemigo listo para explotar. Pero hay una figura aún más inesperada que podría estar conectada con todo eso, y nadie está falando en ella. Si hay algo que The Batman parte segundo no puede evitar abordar, es la evolución de Bruce. Porque el Bruce de la primera película era una sombra. Literalmente. Un hombre roto, escondido en su cueva emocional, más cómodo detrás de la máscara que frente a su propia historia. Y eso fue una jugada consciente de Matt Reeves. Nos mostró a un Batman joven, obsesionado con la idea de venganza, sin entender del todo lo que Gotham realmente necesita de él. Pero en esa última escena, cuando ayuda a evacuar a los civiles tras el ataque del Acertijo, algo cambia. No hay un diálogo que lo diga, no hay una voz en off. Pero el plano lo deja claro. Por primera vez, Bruce se queda bajo la luz. Y eso nos lleva a lo que puede vir ahora. En parte segundo, todo indica que vamos a ver un Bruce más activo en la vida civil. No un playboy artificial como en la era Nolan, mas tampoco el ermitaño deprimido de parte Pino. El equilibrio está en camino, y eso abre espacio para tramas políticas, confrontos públicos, e incluso o inicio de su actuación como verdadero heredero de Thomas Wayne. Y aquí entra algo que la mayoría no está considerando. Si Gotham está a punto de explotar, con mafias en guerra, una alcaldesa cuestionada y un vacío moral gigante, ¿quién mejor que Bruce Wayne para interferir desde los dos frentes? Este arco recuerda mucho a lo que vimos en Batman. Earth One de Geoff Johns, donde Bruce empieza como alguien torpe y emocionalmente impulsivo, pero poco a poco se da cuenta de que su legado no es solo su traje, es la ciudad. Y más importante aún, su apellido. La posibilidad de parte segundo
mostrar a Bruce investigando las raíces de la corrupción familiar, mientras lucha como Batman contra el crimen que esa misma corrupción creó, es algo que resuena fuerte. No por mensaje social, sino porque coloca al personaje ante un espejo real. E isso pode incluir Alfred, Selina e até Lucius Fox entrando na equação, se Reeves quiser ampliar as conexões. Lo que importa aquí es que la transición de venganza a esperanza, como se insinuó al final de la primera parte, no es solo simbólica. Es funcional para el desarrollo del personaje y su relación con Gotham. Bruce dejará de ser un mito urbano para convertirse en una figura pública, con todos los riesgos que eso implica. Pero hay un detalle nesa exposición que quase ninguém está vendo, y puede ser decisivo en el acto final. Una cosa quedó clara desde los primeros fotogramas filtrados de The Batman Parte 2. Esta no es solo una secuela narrativa, es una evolución estética. La elección de situar la historia en pleno invierno no es un simple capricho visual, es una declaración de intenciones. Porque si la primera película ya nos dejó claro que Gotham es un lugar hostil, húmedo y moralmente podrido, ahora el frío añade otra capa. Todo está más estático, más suprimido, más congelado. Y eso se nota en el ritmo, en la textura de las tomas nocturnas, y sobre todo, en cómo la ciudad parece haber renunciado a cualquier vestigio de calidez. La fotografía de Greig Fraser va a jugar un papel aún más determinante que en parte primero. Su uso de sombras densas y luces prácticas fue una de las claves del primer film, y en esta entrega, con la niebla y la nieve como aliadas, puede alcanzar un nivel de opresión visual que impacte incluso en la percepción emocional del espectador. Hay indicios de que veremos más planos amplios, más arquitectura urbana congelada en el tiempo y menos movimiento de cámara innecesario. Todo para reforzar esa sensación de estancamiento, de que Gotham está atrapada en un ciclo sin salida. Y eso es exactamente lo que el Batman de Reeves necesita para destacar. Cuanto más enferma esté la ciudad, más evidente se hace la presencia del murciélago. En cuanto a la música, Michael Giacchino tiene ahora una oportunidad de oro para expandir lo que ya construyó en la primera entrega. Su tema principal, ese leitmotiv grave y repetitivo, ya es icónico. Pero lo más interesante será cómo lo reinterpreta en este nuevo contexto. ¿Será más lento? Más melancólico, menos amenazante y más introspectivo, si Bruce empieza a emerger también como figura pública. Además, si se introducen nuevos villanos o figuras clave, es probable que cada uno traiga consigo una identidad sonora única, como hizo el Acertijo con ese tono chirriante y asfixiante. La música, aquí, no acompaña, ataca, interrumpe, marca territorio. Lo que se está formando es un ecosistema sonoro y visual donde el invierno no es solo estación, es lenguaje. Es un recurso narrativo. Porque cuando las calles están cubiertas de hielo y nadie sale de casa, los crímenes cambian, los miedos se intensifican y los monstruos salen a jugar. Pero hay una secuencia en particular que ya se está grabando bajo nieve artificial y podría ser la escena visual más potente de toda la trilogía. Una de las mayores incógnitas de The Batman Parte 2 gira en torno a las nuevas figuras que podrían entrar en juego. Y entre ellas, el nombre que más suena en los foros y filtraciones es Harvey Dent. No es casualidad. Gotham está en un momento político frágil, con una alcaldesa que empieza a ser cuestionada y una ciudad que necesita algo más que vigilantes. El fiscal del distrito es una pieza estratégica. Lo que muchos teorizan, y algunas fuentes sugieren, es que podríamos ver a Dent aún como aliado. Un hombre íntegro, decidido a hacer limpieza desde dentro del sistema. Al menos, por ahora. Porque si Reeves respeta su tempo narrativo, el Harvey de esta entrega aún no será dos caras. Pero ya podría haber grietas. Y luego está Selina. Su papel en esta segunda parte puede ser aún más relevante que en la primera, especialmente si se confirma que regresa a Gotham tras su exilio en Bloodhaven. Recordemos que el final de Parte primero dejó la relación entre Bruce y Selina en un punto de ruptura tensa. Ella se va porque cree que Gotham está perdida. Él se queda porque aún cree que puede salvarla. Pero si Selina vuelve, no será como aliada sumisa.
puede que traiga sus propios objetivos, sus propios enemigos, y que incluso actúe al margen del plan de Batman. Y eso podría provocar una fricción potente entre los dos, especialmente si Harvey Dent está en medio. Porque si Bruce empieza a confiar en Harvey como símbolo de esperanza institucional, y Selina sigue desconfiando de cualquier figura de poder, ya sabes lo que puede salir de ahí. Otra posibilidad es que se empiece a dibujar una línea de alianzas frágiles entre estos tres personajes, como en The Long Halloween, donde Batman, Dent y Gordon intentan limpiar la ciudad juntos, pero todo se rompe por la corrupción sistémica. Aquí, el reemplazo de Gordon podría ser alguien menos dispuesto a cooperar, y eso haría que la alianza Bruce-Harvey ganase peso, hasta que, inevitablemente, se fracture. Y si Selina se convierte en el factor imprevisible, el equilibrio puede saltar por los aires, sobre todo si el villano en las sombras aprovecha esa división para atacar desde dentro. Lo interesante es que estas alianzas no son solo funcionales al guión, son emocionales, porque cada uno de ellos representa una forma distinta de luchar por Gotham. Uno desde las sombras, otra desde los márgenes, y otro desde la ley. Pero cuando esas líneas se difuminan, algo peligroso suele pasar. Aunque no forme parte del nuevo DCU de James Gunn, The Batman Parte de Gund se ha convertido en el proyecto más decisivo del momento. Es el único filme que, sin depender de crossovers, ha conseguido establecer un universo sólido, maduro y con una identidad estética y narrativa que resiste cualquier moda. Mientras el resto del multiverso DC sufre reinicios, reestructuraciones y estrategias que cambian con cada CEO, el Batman de Matt Reeves se ha mantenido firme. No solo por su propuesta noir, masiva y densa, mas por cómo logra hablar de Gotham sin tener que gritar. Y eso, en un contexto saturado de CGI y fórmulas recicladas, lo convierte en una anomalía valiosa. El punto es que este segundo filme no solo es una secuela, es el test que medirá la capacidad real de Warner para sostener un universo paralelo con calidad e independencia. Y más importante, con un fandom fiel. Porque si Parte Segundo logra subir el nivel en vez de repetir la fórmula, Reeves podría consolidar su saga como una especie de Elseworlds Premium. Una tierra separada, pero con narrativa de primer nivel. Y eso indirectamente pone presión sobre el DCU principal. Porque si la audiencia conecta más con Gotham que con Metrópolis, la comparación será inevitable. Y eso puede redefinir prioridades dentro del estudio. Además, hay un tema que no se menciona lo suficiente. The Batman tiene una ventaja emocional que el DCU aún no ha conquistado. Su universo no depende de grandes amenazas cósmicas ni de líneas temporales quebradas. Depende de personajes rotos, de ciudades al borde del colapso, de decisiones que importan. Y por eso, cada pequeña evolución, como la transformación de Bruce, el ascenso de Harvey o el regreso de Selina, pesa más que 100 portales interdimensionales. Gotham no necesita salvar al mundo para tener peso, necesita salvarse a sí misma. Y ese dilema es lo que hace de esta franquicia algo vital. Si has llegado hasta aquí, es porque sientes lo mismo. Porque The Batman Parte de Stanford no es solo otra película de superhéroes, es el punto de equilibrio entre cine de autor y blockbuster. Y si eso te emociona tanto como a nosotros, suscríbete ahora. Estamos muy cerca de alcanzar una meta clave en el canal, y tu apoyo puede marcar la diferencia. Aquí no se trata de números, se trata de comunidad. Una comunidad que vive, respira y debate cada detalle de este universo. Gracias por formar parte de ella.